¿Cómo están, estimados estudiantes? Primero, para darles la bienvenida al curso Habilidades Lógico-Matemático y esperando que les sea provechoso para su desarrollo académico. Esta semana es la primera semana donde vamos a ver los temas de fundamentos de los números reales y fundamentos del álgebra. Bueno, como fundamento de números reales, primero hay que definir lo que son los números reales. Principalmente los números reales resultan de la unión de los números racionales e irracionales que se denota por la letra R, donde podemos ver ahí gráficamente que todos los números reales connotan a lo que son los números racionales y a los números irracionales, donde, bueno, los racionales son los que se van subdividiendo con respecto a sus clasificaciones. Entonces, los números reales son conjuntos numéricos donde tenemos las clasificaciones que ya se habían mencionado, donde tenemos los números naturales. Los números naturales solamente se ubican desde el número 0 hasta el infinito positivo. Quiere decir que todos los números enteros que sean positivos son los números que están dentro del conjunto de los números naturales. Los números enteros vienen a ser todo número que sea entero, como su mismo nombre lo dice, pero a diferencia de los naturales, también va a incluir a los negativos. Quiere decir que vamos a ir desde menos infinito hasta más infinito, solo considerando los números que no tienen ningún decimal a su costado. Los números racionales es la otra clasificación que tenemos de los números. Ya viene a ser la clasificación que incluye a los números enteros y a los números naturales, que se representa por la letra Q, y también del mismo modo va desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero la diferencia es que incluye no solamente a los números enteros, sino también a los números fraccionarios. Y dentro de los números irracionales tenemos desde menos infinito hasta más infinito los números que no tienen una forma representar como fracción. Quiere decir que en este caso tenemos, por ejemplo, lo que es raíz de 6, menos 5 pi, menos raíz quinta de 3, menos raíz décima de 2, y así sucesivamente, donde vamos a obtener números que tienen infinitos decimales, no tienen eh, ningún decimal que tenga relación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos infinitos decimales donde ninguno se relaciona como en los racionales, donde podemos obtener fracciones puras o puras, exactas, inexactas. Entonces, recordar que para el orden de las operaciones, principalmente tenemos que tener en cuenta, para resolver expresiones algebraicas, tenemos que tener en cuenta primero las potencias y las raíces, luego seguido por lo que son multiplicaciones y divisiones, y finalmente por lo que son sumas y restas. Y la jerarquía también. La jerarquía es lo que primero se tiene en cuenta y luego el orden de las operaciones. Primero la jerarquía. Quiere decir que tenemos que ver cuáles son los signos que se están agrupando a los números reales en este caso, o a las operaciones algebraicas. En este caso tenemos principalmente cuál es el signo que tenemos que tener en cuenta primero. Como podemos ver ahí en el ejemplo, tenemos un caso donde tenemos una expresión algebraica que tiene paréntesis, corchetes y llaves. Primero resolvemos las operaciones que tienen que ver con las llaves, luego con los paréntesis, con los corchetes y finalmente con los paréntesis. Entonces vamos a ver también el tema de fundamentos del álgebra, donde
una expresión algebraica está dada por la unión de números, números en este caso unidos por operaciones y a la vez, si se diera el caso, signos de agrupación. Entonces, dentro de los fundamentos del álgebra, principalmente vamos a ver la teoría de exponentes, donde la finalidad, el objetivo de la teoría de exponentes es estudiar a todas las clases de exponentes que existen y las relaciones que se dan entre ellos. Donde principalmente vamos a ver la potenciación, como podemos ver ahí. Tenemos a elevado a un número n, quiere decir cuál va a ser la base, en este caso a, y cuál va a ser la potencia, el número pequeño que está arriba, que está expresado por un número n. Quiere decir que la base a se va a repetir n veces multiplicándose a sí mismo. Como por ejemplo tenemos abajo 3a una potencia 5. Como la base es 3 y la potencia es 5, 3 se va a repetir 5 veces. Por lo tanto se va a multiplicar 5 veces, obteniendo 81 como respuesta. También tenemos lo que son los productos notables, donde tenemos algunas propiedades principales, como por ejemplo el cuadrado de un binomio. Un binomio está representado por dos términos, en este caso por ejemplo a más b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Y si en este caso tuviéramos un binomio que se está restando al cuadrado, la diferencia sería que sería igual a al cuadrado, pero en este caso ya no va a sumar, sino va a restar, sería menos 2 por a por b más b al cuadrado. El mismo caso pasa en lo que es el cubo de un binomio. Por ejemplo, tenemos a más b al cubo. Sería igual a al cubo más 3 por a al cuadrado por b más 3 por a por b al cuadrado más b al cubo. Y cuando tenemos una resta de cubos de un binomio elevado al cubo, en este caso a menos b al cubo, es igual a al cubo menos 3a por a al cuadrado por b más 3 por a por b al cuadrado más menos 3 menos b al cubo. Entonces vamos alternando los signos, como podemos ver, más, menos, más, menos. Y en la diferencia de cuadrados, por ejemplo, a más b por a menos b, lo podemos representar por a al cuadrado menos b al cuadrado. También hay que tener en cuenta dentro de esto la radicación de la teoría de exponentes, donde está representado una base a, tenemos una potencia, pero a la vez tenemos una raíz. Recordar que el número grande es la base, en este caso el número que esté arriba es de la base es la potencia, y si es que tenemos este símbolo como una casita a mitad de la base, donde tenemos un número n, en este caso viene a ser la raíz. Si es que no dice ningún número acá, en donde está el número, la letra n, quiere decir que es una raíz cuadrada. Donde nos dice que en este caso el resultado va a pertenecer a los números reales. Y donde la raíz siempre va a ser mayor a 1. Quiere decir que no va a incluir al número 1. O sea, ¿por qué? Porque raíz 1 de cualquier número, es decir, de cualquier base, es lo mismo que decir el mismo número. Donde, bueno, como había explicado, a es la base, m viene a ser la potencia y n viene a ser la raíz, donde tenemos el signo radical.